Hay muchas cosas que se pueden aprender de un fenómeno de esta naturaleza. Creo que a estas alturas todas y todos tendremos claro que es un fenómeno hasta cierto punto inevitable. No ocurre con esta magnitud tan frecuentemente. La ocasión previa más frecuente fue hace 100 años, 102 años, con la pandemia de influenza de 1918-1921, cuando realmente terminó el ciclo epidémico. Entonces es un fenómeno descomunal, un fenómeno inusual, pero hasta cierto punto predecible. ¿Va a volver a ocurrir? Sí va a volver a ocurrir. ¿Cuándo? No hay manera de predecirlo, pero a la humanidad esto le va a estar ocurriendo cíclicamente. Ahora, además de que fue un fenómeno descomunal, que espero todas y todos, quizá excepto ciertos medios de información y sus propietarios, todas y todos lo tenemos claro, es un fenómeno que afectó a todo el mundo, literalmente a todo el mundo. Y la magnitud del problema se fue presentando no solamente por circulación del virus, que esencialmente ha sido el mismo virus, SARS-CoV-2, con sus distintas variantes evolutivas, sino que afectó desigualmente a los países del mundo y desigualmente al interior de cada país, de cada sociedad. Y de ahí es donde empezamos a ver estas tres lecciones aprendidas fundamentales. La primera, que es conocida, muy conocida, y que no solamente a partir de fenómenos de salud o procesos de salud y enfermedad se pone de manifiesto, es la enorme desigualdad social. Enorme, enorme, enorme. Grosera, insultante, indignante, inaceptable, pero tristemente histórica. Desigualdad social que empieza o tiene como elemento central la injusta distribución de la riqueza. Pocos tienen mucho, 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 y muchos tienen poco, poco, ni siquiera lo suficiente. En estadísticas muy conocidas, el caso mexicano, más del 60-65% de la población vive en condiciones de pobreza, en condiciones de limitación económica para poder tener los recursos básicos de alimentación, de vivienda, de vestimenta, de educación o de salud. Eso creo que es importantísimo nunca perderlo de vista, porque es uno de los motores más importantes de lo que uno puede hacer en la vida, no solo como una persona servidora pública, sino en la sociedad. Combatir la desigualdad, hacer todo lo posible para cerrar esa brecha y obviamente lograr que más gente tenga más recursos que merece, porque es producto de su trabajo, de su esfuerzo y de su contribución a la sociedad. Entonces es la lección número 1, y tristemente la gran mayoría de las sociedades del mundo son desiguales, son inequitativas, y ese es un problema grave. Un ingrediente que sí podemos decir de México, y es un fenómeno vergonzoso y nuevamente indignante, es que a lo largo del periodo neoliberal, estos 36 o 40 años, la desigualdad no hizo más que crecer. La sociedad se polarizó más por este fenómeno económico de injusta distribución de la riqueza. ¿Por qué esto es relevante y por qué lo ponemos de manifiesto cuando reflexionamos sobre la pandemia? Un fenómeno que algunas personas podrían considerar algo meramente biológico. ¿Qué tiene que ver la desigualdad con un virus, una partícula biológica? Bueno, tiene que ver con todo, porque la capacidad que tengan las personas, las familias, las comunidades, las distintas componentes de la sociedad y la sociedad en su conjunto para responder ante un fenómeno como este, que nos obligó a confinarnos, nos afectó económicamente, nos disminuyó el acceso a servicios necesarios para garantizar derechos. Esa afección fue desigual, porque estructuralmente la sociedad es desigual. La segunda lección que también consideramos ha ocurrido en todo el mundo, o es propicia para reflexionar en todo el mundo, es el estado de salud de la sociedad. Y esto tiene que ver con el título de la conversación de hoy, sobre la alimentación.
En México también hay estadísticas muy consistentes. Hemos tenido las epidemias de enfermedades crónicas más grandes del mundo. Hemos tenido las prevalencias de obesidad y sobrepeso más altas del mundo. Hoy ya no somos el primer lugar en obesidad en adultos, pero sí lo somos en adolescentes y en niños. 35% de niñas y niños mexicanos tienen sobrepeso o tienen obesidad. 77% de personas adultas mexicanas tienen sobrepeso o tienen obesidad. Y junto con ello está también otras enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, donde también hemos sido la hipertensión, múltiples cánceres que se asocian con estos fenómenos. ¿Por qué es relevante? Porque en sí mismo causan graves daños a la salud y causan disminución de la esperanza de vida. En México, en 2016, se identificó por primera vez una reducción de la esperanza de vida. En 2016, los contribuyentes fundamentales tenían que ver con estas enfermedades crónicas no transmisibles, en especial la diabetes. Pero ¿por qué se conecta? Y verán que las tres lecciones se conectan entre sí. Porque estas condiciones de salud tampoco son un fenómeno biológico solamente. De hecho, son mayormente fenómenos sociales. El estado de salud que tenemos tiene que ver con lo que comemos, con la actividad física que hacemos o no hacemos, con el aire que respiramos, con el agua que tomamos, con el suelo en el que se cultivan los productos alimentarios que llegan a nuestra mesa. Y una cosa importantísima, que sistemáticamente los grupos de interés para los que esta verdad es incómoda, que son los grupos de interés económico, se empeñaron en desvirtuar este señalamiento que hemos hecho mucho de la academia, ahora lo hacemos también desde el gobierno, diciendo, estábamos acusando a las personas que padecen obesidad, que padecen diabetes o que padecen hipertensión y que los estábamos discriminando. No hay acusación más absurda para desvirtuar la atención del señalamiento que estamos haciendo, que consiste en que tenemos un margen muy pequeño de posibilidad de decidir sobre lo que comemos, porque lo que comemos depende de lo que está disponible físicamente y disponible económicamente. Y en México no hay duda, hay una sobreabundancia de productos chatarra, elementos que se consideran alimentos. Yo me niego una y otra vez a llamarles alimentos. Son productos industrializados, procesados, y estamos hablando de los falsos jugos, no jugos, son agua con colorantes, saborizantes y una enorme cantidad de azúcar. Son yogurts y otros productos lácteos con azúcar, son todos los alimentos chatarra. Si uno va a la redonda, lo primero que se va a encontrar, antes que un producto alimentario saludable, como puede ser un producto de maíz o frutas o verduras, va a ser unas de estas tiendas de inconveniencia, unas tiendas que son propiedad de estas corporaciones globales que producen estos alimentos tóxicos para los seres humanos. Y estos están en sobreabundancia, además a un precio barato, y eso es el motor de las epidemias de enfermedades crónicas. Entonces, cuando uno piensa, ¿hay responsables o no? Claro que hay responsables que se enriquecen a costa de dañar a la población, y no solo de México, sino del mundo en general. Termino comentando la tercera lección y luego haré una observación de cómo están relacionadas estas tres cosas. Tenemos desigualdad social, lo que determina o falta de ello a condiciones saludables de vida. Tenemos una enorme carga de enfermedades crónicas producto de estos elementos tóxicos. Por cierto que solo principalmente, porque también la devastación ambiental que ha contaminado nuestros ríos y nuestros suelos es causante directa de estos daños crónicos.
El tercer elemento es, uno aspiraría a que en estas condiciones de salud y con esta magna desigualdad, tendríamos que tener un sistema de salud que atenúe o resista o atienda los daños a la salud cuando esto se presenta. Bueno, pues no lo tenemos. En México nunca alcanzamos una cobertura universal del sistema de salud, una capacidad para tener centros de salud, hospitales de referencia, médicas, médicos, enfermeras, etcétera, capacidades de salud pública para toda la población. Nunca lo alcanzamos. Pero más o menos entre la creación de las dos grandes instituciones de salud en 1943, la Secretaría de Salud y el Seguro Social, y hasta los años 70 tardíos, logramos ampliar esa capacidad y esa cobertura, hasta que llegó el neoliberalismo. Y el neoliberalismo es, por un lado, un fenómeno de reorganización económica del capitalismo global y de los capitalismos locales, pero también es decisiones de gobierno que en su momento tomaron desde el sexenio de Miguel de la Madrid hasta el más reciente de Peña Nieto, pasando por todos y cada uno de ellos. Y esas decisiones fueron conscientes y fueron para hacer mecanismos administrativos y jurídicos, tanto como en la enorme mayoría de los servicios sociales, los servicios del bienestar. No hay difamación alguna en lo que estoy diciendo. Uno puede tomar los textos de quienes fueron secretarios de salud en su momento, de Estado al que lo fue en el sexenio de Miguel de la Madrid, y escribieron el plan doctrinal para desmantelar lo público y sustituirlo por aventuras privadas. Y esto ocurrió tanto en México como en el Chile de Pinochet, como en Colombia, como en Argentina, como en una gran cantidad de naciones, en Asia también. El resultado neto es que tenemos un sistema de salud incompetente, no hay suficientes unidades de atención, pero una de las carencias más grandes, lo mencionó el presidente esta misma mañana, PSOE y el secretario Alcocer, es el personal. Tenemos una carencia de arriba de 250,000 personas profesionales de la salud. Que al mismo tiempo, y estoy hablando de este mismo secretario de salud de Miguel de la Madrid, que fue rector de la UNAM años antes, tomaron la decisión de disminuir las generaciones de espacios educativos para formar médicas, médicos y otros profesionales. 3 lecciones aprendidas: de injusticia social, carencia, falta de responsabilidad esencial de los gobernantes para cumplir su obligación, que es, como hemos dicho una y otra vez, proteger y defender el interés público. Termino con una frase de este comentario: están interrelacionadas estas 3 cosas, la desigualdad, el deteriorado estado de salud de la población y la carencia de un sistema público, gratuito, universal, porque son el mismo modelo económico que lo que busca es convertir lo público en privado y dar privilegios a los grupos de interés que acumulan la riqueza, que dañan a la población y que quieren hacer negocios con el sistema de salud. Ese es el diagnóstico que tenemos.